Buenos días a todos. Estamos contentos de tenerlos aquí el día de hoy. Estamos muy contentos de la palabra que Dios tiene para nosotros porque estamos en unos grandes tiempos y creo que tenemos el privilegio de vivir en este tiempo que Dios va a hacer grandes cosas que lo que podemos imaginar. Así es que no es un tiempo de desanimarnos, es un tiempo de animarnos porque nacimos para un tiempo como este. Quiero agradecerles a todos por continuar en oración. Siempre seguimos orando desde nuestros hogares los lunes por las tardes de 6 a 7 p.m. Así es que únanse con nosotros. Les animo que continúen haciendo eso. También les quiero retar que todos los días, más o menos al mediodía, pasen unos 15 minutos en oración, por lo menos. Cuando continuamente mantenemos nuestra mente en Cristo y en la solución, en vez de en el problema, vamos a caminar en victoria. Así es que el día de hoy les quiero hablar un poco acerca de hablarle paz a las tormentas. Muchas personas están pasando esta tormenta en estos días. Mucha gente está pasando esta tormenta y han perdido su paz o están perdiendo su paz. Y yo quiero compartir con ustedes. Hoy deseo repasar algunas escrituras en Marcos 4:35. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, cruzaremos al otro lado del lago. Yo creo que Dios nos va a ayudar a cruzar a un mejor lugar. Nos va a ayudar a cruzar a un despertar grande en el mover de Dios. Y el versículo 36 dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Y pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Así es que cuando hay algo grande al otro lado, el enemigo quiere detenerlo. Y eso es lo que muchas tormentas crean. Y versículo 38 dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Yo quiero ver unos principios que Dios tiene en la palabra. Cuando Dios pone esta palabra, hay muchos principios que Él desea enseñarnos para que caminemos en la misma victoria. Entonces, lo primero que yo observo aquí, en calmar esta tormenta y en el orden es que Jesucristo tuvo que rehusar la causa primero. No rehusó todo, Él rehusó al viento, porque el viento causó las olas que entraran en el barco. Entonces Él llegó a la raíz de lo que estaba ocurriendo e inmediatamente lo rehusó la causa primero. Tenemos que rehusar la causa, tenemos que rehusar al enemigo que está tratando de detener lo que Dios está haciendo. Tenemos que rehusar el coronavirus, tenemos que ponernos firmes y luego Él le habló a los resultados del viento, que eran las olas que entraban en la barca. Él rehusó la causa primero y luego le habló a los resultados. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decirle a nuestra tormenta que se calmen. Tenemos que decirle a nuestras tormentas financieras, tormenta, cálmate. Tenemos que hablarle a estas tormentas. Entonces, luego, después que Jesucristo calmó la tormenta, Él rehusó al viento, calmó las olas y luego lo tercero que hizo es que luego se dirigió al problema más grande.
El problema más grande no era el virus, el coronavirus. No es nuestras finanzas o la salud o esas cosas. El problema más grande que estaba allí era que faltaban en fe. Luego veo que qué fe estaba él dirigiendo. Número uno, ¿quiénes son ellos? ¿Para qué te creó Dios? ¿Qué autoridad te ha dado Dios? Y luego, si nosotros no sabemos quiénes somos, lo que fuimos creados para hacer, qué autoridad tenemos como creyentes, porque dice la palabra que cuando nacimos de nuevo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso significa que nuestra identidad debe de cambiar porque pasamos un proceso de transformación. Dios desea transformar nuestra identidad para que no importa qué tormenta esté pasando, nosotros tenemos autoridad. No es una tormenta natural, pero también tormenta espiritual, tormenta financiera, tormenta de salud, tormentas de relación con otras personas. Los resultados de no conocer quiénes somos y no conocer quién ellos eran en esta escritura o la autoridad que tenían, creó temor. Si tú no sabes quién eres y la autoridad que Dios te ha dado, vas a caminar en temor. Y eso es un resultado directo de esto. Entonces, cuando el temor está allí, va a tomar ventaja de ti y de tus circunstancias. Si Jesucristo no hubiera curado este problema, si nunca se hubiera dirigido a esto o a esa tormenta, ¿verdad? Al viento o a las olas, ¿a dónde hubieran estado? Entonces, si nosotros queremos pasar al otro lado, salir a la victoria, tenemos que comenzar a hablarle a nuestras tormentas. Quiero que veamos inicialmente, vamos a regresar en el tiempo aquí en las Escrituras, cuando vino el temor hacia la humanidad. El temor nunca vino hacia la humanidad hasta la caída de Adán. Quiero que sepas que Dios nunca intencionó que ustedes tuvieran temor. El temor te roba de tu paz. Esa es una de las primeras cosas que va a hacer. El mover en paz. Cuando se remueve la paz de tu vida es que el temor está tomando control. Y el temor es un espíritu que le gusta controlarte. Porque cuando te controla tu mente, tu voluntad, va a controlar tu destino. Pero Dios desea que tú cumplas con tu destino. Así es que el temor te roba tu paz. Y el temor en realidad invita y apodera al enemigo. Es como cuando tú comienzas a permitir ese poquito de temor que entre a través de tus pensamientos y viendo la situación, a través de tu limitado conocimiento, tú comienzas a invitar al enemigo que entre. Tú comienzas a darle poder al enemigo. ¿Y quién es el padre de no tener paz? Es el diablo. Él es el que perdió su paz cuando fue echado fuera del cielo. Así es que sus atributos y su carácter es lo que él trata de imponer sobre nosotros. Temor. Dios nunca lo intencionó que nosotros camináramos en temor. El temor abre puertas para argumentos espirituales que traigan enfermedades sobre nosotros. Aún Job dijo, lo que yo temí vino sobre mí. Entonces Dios nunca intencionó que nosotros tuviéramos temor en nuestras vidas. El temor es la arma más poderosa que el enemigo puede usar. Yo estaba escuchando a un hombre que se hizo un creyente en Cristo y él antes era en lo oculto, estaba viviendo en lo oculto y en cosas que no eran de Dios. Era un sacerdote satánico y él dijo que lo primero que ellos usan como arma es el temor. Ellos pueden controlar una situación cuando el temor comienza a apoderarse del individuo. Cuando hay temor, la paz se va. Pero nosotros tenemos que mantener la paz porque ese es un atributo de Dios. El resultado de fe es paz. Entonces, la ausencia de fe es temor. Cuando permitimos que el temor venga, eso debe de
de demostrarnos que no estamos en fe, que no sabemos quiénes somos, que no sabemos qué autoridad tenemos, no sabemos qué es lo que Dios nos ha dicho. Y si ahí estamos, digamos, Señor, perdóname, apodérame con fresca fe ahora, para que el temor, porque el temor se enfoca en lo negativo y en las posibilidades negativas, pero la fe es totalmente diferente, se enfoca en lo bueno. Vamos a leer esta escritura en Filipenses 4, versículo 8 al 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Caminemos en fe, sepamos quiénes somos, sepamos para qué nos ha creado Dios. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Porque no hay temor, ¿verdad? En lo verdadero, en lo honorable, en lo puro, en lo bello. Entonces dice aquí en versículo 9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Tenemos que pensar en lo correcto, porque las palabras son semillas y tu mente es como un jardín que el enemigo trata de sembrar esas semillas de temor. Él siembra esas semillas en tu mente para que entren en tu espíritu y controlen tu espíritu por pensamientos negativos. Así es que Dios desea que seamos sembrados con buenas cosas, cosas positivas. Y luego versículo 9 dice de nuevo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si tú deseas al Dios de paz contigo, piensa en las buenas cosas, en las bellas cosas, en lo positivo, en lo admirable. Si quieres a las cosas del diablo o el padre de temor que esté contigo, piensa en lo negativo, piensa en lo malo, piensa en lo peor. Pero nosotros tenemos que recordar lo que Dios ha hecho para nosotros. Nunca tenemos que olvidar lo que Dios ha hecho para nosotros. Aún en Romanos 1, él habla de cómo el hombre comienza a alejarse de Dios y los pasos, versículo 20 comienza a hablar de ello. Pero los primeros pasos de alejarse de Dios es no honrarle y no ser agradecido. Y no podemos ser agradecidos a Dios y estar llenos de temor. O tenemos temor o estamos agradecidos, porque en el agradecer a Dios no vamos a tener temor. El temor va a tener una falta de paz también. Así es que cuando no estás en paz, vas a permitir temor en tu vida. Vas a estar pensando en cosas negativas, cosas temerosas. Pero si tú quieres estar lleno con fe, piensa en las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas que son buenas. Porque la fe es en la palabra de Dios, es la arma más poderosa que tienes con el Señor. El temor es la arma más poderosa del enemigo. Así es que tú escoge qué arma tú vas a usar. Entonces, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice, para derribar las fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Ese es el enemigo tratando de derrotar a las personas. Y luego dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Todo comienza en la mente, ahí vienen las ataduras. Tú continúas enfocándote en lo negativo y en la tormenta. Luego el enemigo se hace más poderoso y fortalecido en contra de ti para derribarte. Es una guerra espiritual. Dice, capturemos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Tenemos que pensar en las cosas buenas, ¿verdad? Aquí dice, capturemos los pensamientos rebeldes. Eso significa que el enemigo va a traer pensamientos y tú tienes que decir, no voy a pensar en esto.
Voy a pensar en lo que Dios dice que piense. Y luego dice, enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. No ser desobedientes. Desobediencia es temor. Él nos dice que no estemos en temor. Él no nos creó para temor. Nuestros cuerpos no están diseñados para estar motivados y movidos por temor. Y Él dice, y cuando tu obediencia, que es fe, es totalmente. Dios desea que seamos obedientes a su palabra, que caminemos en victoria. Y cuando caminamos obedientes a su palabra, vamos a tener paz en nuestras tormentas. Vamos a hablarle a las tormentas. Yo quiero que sepas que fe es una voz. Fe tiene una voz. Y luego quiero que sepas que tu tormenta necesita escuchar tu voz. No solamente a tu pastor o tus buenos amigos o alguien más. Algunas personas siempre necesitan a alguien más que los anime. Sé como David. Ay, mi alma, ¿por qué estoy tan desanimado? Bendice al Señor mi alma. Tú tienes que hablar a tu montaña, hablarle a esta tormenta tuya, para que esa tormenta escuche tu voz. En Marcos 11, versículo 20 dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. El día antes Jesucristo había visto a este árbol de higo que no tenía fruto. Y él le habló a él, lo maldijo y vio el poder de sus palabras. Nada ocurrió ese día hasta que él habló a ese problema. Cuando pasaron el siguiente día vieron que estaba seco, marchitado. Versículo 21 dice, Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Maldice a tu tormenta, maldice a esa tormenta, para esa tormenta, háblale a esa tormenta. Y luego él dijo, versículo 22, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. No dice, tengan fe de Dios. Allí hay cero temor en Dios. No hay temor en Dios. Hay 100% fe en Dios. Y aquí él dice, ten la fe de Dios. Yo creo que Dios está comenzando a despertar a las personas y dejándoles saber que no tienen suficiente fe como creen si están permitiendo que entre el temor. Tenemos que reconocerlo, arrepentirnos y decir, Dios, dame tu fe. Porque uno de los frutos del Espíritu es fe. Y es como decimos, Dios, deseo tu fe dentro de mí. No es el poder de pensar positivo, sino que es el Señor Todopoderoso hablándote, llenándote, animándote. Y aquí dice, ten fe. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar. Él no dijo piensa, él dijo háblale, decirle, porque la fe tiene una voz. Si en realidad tenemos fe dentro, hay un espíritu de poder, que es uno de los atributos o características del Espíritu Santo dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo se levanta con poder en guerra y le habla en guerra a la situación, porque él sabe el poder de la fe que tiene una voz. Y esto es como esa palabra que cambia cuando hablamos. Dice, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá. No dudes, porque el dudar es ausencia de fe. Tenemos que tratar con los problemas de nuestro corazón primero. ¿Quiénes somos? ¿Somos la persona que Dios nos dice que somos? ¿Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado? Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Mucha gente dice, ay no, está terrible todo lo que está ocurriendo. Ay, qué horror. Yo digo, gracias a Dios, yo estoy aquí y conozco al Señor, porque cuando las cosas están malas y los ídolos de todas las personas se están derribando, hay un Dios de Israel, hay un Dios
que su nombre es Jesucristo y Él quiere levantar y despertar dentro de ti. Hay un Espíritu Santo que quiere despertarnos para ser una luz en este mundo. Y luego dice que va a ocurrir y no tengamos duda en el corazón. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Si decimos que es tan horrible, vamos a tener lo horrible. Tenemos que estar llenos de fe, porque de la abundancia de nuestro corazón, nuestra boca va a hablar. Si estamos hablando negativo, hay un problema de nuestro corazón. Dios desea tratar con nuestro corazón y limpiar nuestro corazón para que podamos remover duda, temor. Entonces, ¿le hablamos de nuestros problemas o estamos deseando que se desaparezcan? Ay, cuando todo llegue a la normalidad, espero que todo esté bien. Si eso es tu paz, estás construyendo tu casa sobre arena. Tenemos que construir nuestra casa sobre la roca, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si Jesucristo no le hubiera hablado a este viento en la tormenta? Entonces, cuando las personas no hablan la palabra de Dios, Dios da autoridad. Entonces, el ambiente que está a nuestro alrededor comienza a tener dominio sobre nosotros. Cuando esas tormentas comienzan a tener dominio, vamos a tener temor. Vamos a tener desánimo. Vamos a sentirnos vencidos. Pero nosotros no somos diseñados para tener que nuestro ambiente tenga dominio sobre nosotros. Y nosotros somos nueva creación en Cristo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. ¿Cuánto temor hay en Dios? Si somos creados a su imagen, no había temor allí. Entonces dice, ellos reinarán sobre los peces del mar. Reinarán, dice. La creación original de Dios, que era el hombre, no hay temor. Él nos dio dominio, que reináramos. Por la caída del hombre se perdió el dominio y ganó temor. Y el temor es uno de los primeros atributos que fueron resultado de la caída de Adán, cuando él tomó del árbol del bien y el mal. Entonces Dios desea restaurar todo lo que fue perdido por primer Adán. Y yo leo en 1 Corintios 15 que el último Adán, que es Jesucristo, restauró todo lo que fue perdido a través del primer Adán. Así es que nosotros somos nueva creación. Y luego nosotros ahora somos creados en la imagen de Dios, donde no hay temor. Ya sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús para que nosotros sepamos quiénes somos y hablemos a nuestras montañas y hagamos que las cosas cambien, que nosotros tomemos dominio. Cuando nosotros caminamos en temor, en ansiedad, en preocupación, estamos entregando nuestra autoridad de tener dominio al enemigo. Primera de Juan 4:17 dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Los justos van a ser fuertes y poderosos. Y eso habla la palabra de Dios. Y luego dice, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Mucha gente piensa que hasta que lleguen al cielo van a tener ese poder. ¿Qué va a servir eso en el cielo cuando estamos batallando aquí en la tierra? Necesitamos caminar en victoria el día de hoy. Su victoria que Él dio a nosotros y ganar ese dominio de regreso a nosotros para que nosotros podamos hablar con la autoridad y el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se va a mover a través de nosotros y así como Él es, así nosotros somos en este mundo. Y dice, porque vivimos como vivió Jesucristo, en esa clase de amor no hay temor.
porque el amor perfecto expulsa todo temor. El temor es un enemigo y es la arma más poderosa del enemigo. ¿Por qué permitimos que se quede sobre nosotros? Cuando el temor nos toca, tiene que haber un enojo dentro de nosotros que decimos, temor, échate para atrás. Y vamos a permitir que la fe se levante en nosotros. Porque dice, si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice que Dios es amor. Entonces, si tú aún caminas en temor, no has sido perfeccionado en el amor de Dios. Pero Dios desea perfeccionarte y esa es la buena nueva. Dios desea cambiarte. Dios desea que sepas quién eres. Dios desea que sepas y conozcas la autoridad que tienes para que tú le hables a tu tormenta. Y así, dice en Marcos capítulo 11, tú vas a tener lo que tú hablas, lo que dices. Y vamos a ver en capítulo 6, versículo 46 al 49 en Lucas. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. ¿Sabes quién es la roca sólida? Es Jesucristo. Si tú deseas formar tu fundamento en la roca, Él es Jesucristo, Él es la palabra. Cuando tú tienes esa palabra de Dios, esa roca sólida y la obedeces, ahí es donde estás construyendo. Dice, cuando suban las aguas de la inundación y golpeen contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Vamos a ser sembrados sobre la roca, no lo que el mundo está haciendo, lo que está pasando. Dios es mi roca. Cuando las tormentas vengan y yo estoy sembrado en esa palabra, en la roca, de quién soy yo y quién está dentro de mí, y estoy en ese fundamento de Jesucristo, cuando las tormentas vengan, no me van a derrotar. Cuando me golpeen esas tormentas, yo le voy a hablar a esas tormentas y decirle, cálmense, paz en el nombre de Dios. Tenemos que hablarnos paz sobre nosotros mismos. Y luego dice versículo 49, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Si tú no continúas aplicando la palabra de Dios, la escuchas, pero ¿cuánto aplicas? ¿Cuánto la impones en tu vida? ¿Es profunda en tu vida? Algunas semillas caen al lado, otras semillas caen en la superficie y otras permiten que las preocupaciones del mundo se les roben. Pero yo creo y clamo hoy que Dios está levantando una generación en esta tormenta que va a recibir la palabra de Dios sembrada profundamente dentro de su espíritu y va a traer mucho fruto. Y cuando las tormentas vengan y traten de destruir la casa, va a haber un ejército que se está levantando, que va a hablarle a la tormenta y calmar la tormenta. Y todo el mundo puede estar preocupándose, pero tú vas a caminar en paz, porque tú le hablaste a tu tormenta. Y dice, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Eso habla acerca del hombre carnal, del conocimiento intelectual, de la carne. Y dice, cuando las aguas de la inundación azotean esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Entonces, la misma tormenta tocó a ambas casas. Una fue destruida, una cayó en pedacitos. ¿Te estás cayendo en pedacitos tú? Pero hubo una casa que no fue movida porque estaba sembrada sobre la roca, estaba con buenos cimientos.
¿A qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Qué autoridad te ha dado? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando paz a tu tormenta? ¿Estás invitando al diablo a través de temor? Porque el temor atrae al enemigo. Es una fuerza demoníaca, pero la fe atrae al Espíritu Santo. Fe mueve a Dios. Entonces, yo quiero orar contigo el día de hoy. Y hoy, si has estado sintiendo temor, preocupación, es un tiempo de corregirlo. Y comienza con Dios. Yo reconozco que necesito más de ti. Es como cuando Él fue a ciertas personas y le dijo, muchas personas dijeron, Señor, ayuda a mi falta de fe. Remueve estas semillas que yo he tenido que no son de ti. Señor, remueve ese temor. Si las palabras que están entrando en tu vida son de temor, estás permitiendo las semillas equivocadas. Pero cuando Dios habla, eso trae fe. Las palabras del enemigo traen temor. Tú escoges lo que vas a escuchar, que vas a creer, que vas a permitir. Tenemos que arrepentirnos, decir, Señor, oremos juntos. Señor, perdónanos por permitir cualquier cantidad de temor que entre dentro de nosotros. Con todo lo que está ocurriendo y todo lo que la gente está viendo y diciendo, Señor, te pedimos que tú nos siembres sobre tu palabra, tu roca, para que en medio de la tormenta nosotros no vamos a tener temor. Y Señor, que vamos a estar llenos de fe y no de temor. Y cuando tengamos fe, vamos a tener una voz hablada por el Espíritu Santo, y de esa voz vamos a hablarle a nuestras tormentas y se van a detener. Y no vamos a desistir, no vamos a decaer en el nombre de Jesús. Les quiero animar que le den su corazón al Señor. Hazlo Señor de tu vida. Cuando decimos que lo queremos hacer nuestro Señor de nuestra vida, es que le entregamos nuestro corazón y queremos entregarle nuestras vidas. Así es que les animo que le entreguen sus vidas al Señor. Este no es un tiempo de jugar con Dios, de tener una verdadera entrega a Él. Permítelo que te llene de fe, para que no importe las tormentas que vengan, tú vas a caminar en paz. Que tengan un lindo día. Amén.